Imagina una llanura infinita bajo el sol de Mesopotamia. Frente a frente, dos hombres y dos mundos. De un lado, Darío III, señor del imperio más vasto que la humanidad había conocido. Del otro, un joven rey macedonio de apenas 25 años, decidido a desafiar lo imposible, Alejandro Magno. En el año 331 a.C., en la llanura de Gaugamela, se libró la batalla que decidiría el destino de Oriente. No fue solo un choque de ejércitos, fue el enfrentamiento entre el peso del pasado y la fuerza de una ambición destinada a cambiar la historia para siempre. Hoy, en Legado Inmortal, revivimos el día en que un imperio cayó y nació una leyenda eterna. El amanecer del 1 de octubre del año 331 a.C. iluminó la vasta llanura de Gaugamela con una luz fría y expectante. El terreno había sido cuidadosamente preparado por orden de Darío III, nivelado para permitir el despliegue de carros falcados y una caballería innumerable. Frente a ese océano de hombres, Alejandro Magno observaba en silencio. Tenía apenas 25 años, pero ya había derrotado al imperio persa en Asia Menor y en Isos. Ahora, ante él, se extendía el mayor ejército jamás reunido en Oriente. El aire estaba cargado de polvo, tensión y destino. No era solo una batalla, era el enfrentamiento final entre dos visiones del mundo, la del viejo imperio persa y la del joven conquistador macedonio decidido a cambiar la historia para siempre. Darío III había aprendido de sus derrotas anteriores. Esta vez eligió el terreno, reunió tropas de todos los rincones de su imperio y se presentó con una fuerza abrumadora que incluía infantería persa, caballería pesada, arqueros, mercenarios y los temidos carros falcados diseñados para romper formaciones. Desde su carro real, rodeado de guardias, Darío confiaba en que la superioridad numérica aplastaría al ejército macedonio. Frente a él, Alejandro contaba con menos hombres, pero cada uno de ellos estaba entrenado para luchar como parte de una máquina perfecta. La falange macedonia avanzaría como un muro de hierro, mientras la caballería de élite aguardaba el momento decisivo. La calma previa al combate era casi irreal, como si la llanura contuviera la respiración antes del choque. Cuando comenzó la batalla, el estruendo fue inmediato. Los persas lanzaron sus carros falcados, cuchillas girando, avanzando a toda velocidad hacia las líneas macedonias. Pero Alejandro había previsto ese movimiento. Los soldados se abrieron en el último momento, dejando pasar los carros para luego abatir a los aurigas con jabalinas y flechas. El plan persa empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, la falange mantenía su avance lento y disciplinado, lanzas extendidas, escudos firmes, resistiendo la presión de un enemigo que los superaba ampliamente en número. El polvo se levantaba en nubes espesas, mezclándose con los gritos, el relinchar de los caballos y el choque metálico de las armas. Alejandro no permaneció inmóvil. Montado en bucéfalo, observaba cada movimiento con precisión matemática. Detectó un hueco en el centro del ejército persa, creado por el avance desordenado de su caballería. Era el momento que había estado esperando. Reunió a sus compañeros de caballería, los jinetes más temidos de Macedonia, y se lanzó en una carga oblicua, rápida y devastadora, directamente hacia el corazón del ejército enemigo. El ataque fue como un rayo. Las filas persas comenzaron a ceder, incapaces de reaccionar ante la velocidad y coordinación del golpe. El joven rey luchaba al frente, espada en mano, convirtiéndose en el eje de la batalla. Darío III vio el desastre desarrollarse ante sus ojos. El polvo, los gritos y el avance imparable de la caballería macedonia sembraron el caos en su entorno.
Aunque su ejército aún era enorme, la moral comenzaba a quebrarse. El rey persa dudó, y esa duda fue fatal. Al ver que Alejandro se acercaba peligrosamente a su posición, Darío tomó la decisión que sellaría su destino. Dio la orden de retirada. Su carro giró, y con él, la esperanza del imperio persa se desvaneció. Lo que siguió fue un colapso en cadena. Al ver huir a su rey, miles de soldados persas perdieron la voluntad de luchar. En otros sectores del campo de batalla, la lucha continuaba con ferocidad. La izquierda macedonia estaba bajo una presión brutal y durante un momento pareció que podría romperse. Alejandro se vio obligado a elegir entre perseguir a Darío o regresar para salvar a sus hombres. Eligió lo segundo. Aquella decisión, más que cualquier otra, demostró su genio militar. Reorganizó sus fuerzas, estabilizó la línea y aseguró una victoria total. No se trataba solo de derrotar a un rey, sino de destruir la capacidad del imperio persa para seguir resistiendo. Cuando el sol comenzó a caer, la llanura de Gaugamela estaba cubierta de cuerpos, armas rotas y estandartes caídos. El ejército persa, que había superado ampliamente en número a los macedonios, estaba completamente derrotado. La victoria no había sido fácil ni rápida, pero había sido decisiva. Alejandro desmontó de su caballo y observó el campo de batalla. Sabía que aquel día no solo había ganado una batalla, sino un imperio. Gaugamela era el punto de no retorno. A partir de ese momento, nada podría detener su avance hacia Babilonia, Susa y Persépolis. La huida de Darío marcó el fin efectivo del poder persa. Aunque el rey seguiría vivo un tiempo más, su autoridad había desaparecido. Las ciudades comenzaron a abrir sus puertas a Alejandro, no solo por miedo, sino por la certeza de que el mundo había cambiado. El joven macedonio no era un simple invasor, era el nuevo árbitro del destino de Oriente. En Gaugamela había demostrado que la inteligencia, la disciplina y la audacia podían vencer incluso a la fuerza más colosal jamás reunida. Desde una perspectiva histórica, Gaugamela es considerada la obra maestra de Alejandro Magno. Allí combinó estrategia, psicología, liderazgo y valor personal en una sinfonía de guerra perfecta. Cada movimiento estaba calculado, cada riesgo asumido con conciencia plena. La batalla se estudia hasta hoy como uno de los ejemplos más brillantes de cómo un ejército inferior en número puede lograr una victoria absoluta mediante el uso del terreno, la maniobra y la moral. Cuando el polvo se asentó y el silencio regresó a la llanura, Gaugamela quedó grabada para siempre en la memoria del mundo. Fue el día en que cayó el imperio persa y nació una leyenda inmortal. Alejandro Magno no solo venció a Darío III, venció a la historia misma, reclamando su lugar entre los grandes conquistadores de todos los tiempos. Bajo ese cielo antiguo, en una llanura anónima, se decidió el destino de civilizaciones enteras y el nombre de Alejandro quedó escrito para la eternidad. La batalla de Gaugamela, 331 a.C., fue el enfrentamiento decisivo donde Alejandro Magno, con unos 47.000 hombres, derrotó a un ejército persa inmensamente superior de Darío III, estimado en más de 250.000 combatientes, marcando el fin del imperio aqueménida. Alejandro utilizó una táctica oblicua arriesgada, concentrando su caballería para golpear el centro persa tras la huida de Darío, asegurando el control de Asia. Gaugamela se traduce como la Casa del Camello, una aldea situada cerca del actual Mosul, Irak. Darío III preparó meticulosamente el terreno de batalla, nivelando el suelo para facilitar el movimiento de sus carros con guadañas. Los macedonios fueron entrenados para abrir pasillos en la falange,
permitiendo que los carros persas pasaran de largo sin causar daños mayores antes de neutralizarlos. Las fuentes sugieren que los persas superaban a los griegos en una proporción de 5-1 o incluso más. Alejandro lideró personalmente la carga de caballería de los compañeros, rompiendo la línea persa tras un movimiento estratégico hacia la derecha que engañó a Darío. La victoria permitió a Alejandro tomar Babilonia y Persépolis, convirtiéndose en el amo absoluto del imperio persa. Esta victoria es considerada uno de los mayores triunfos tácticos de la historia militar, evidenciando el genio de Alejandro. La batalla de Gaugamela no solo selló la derrota definitiva del imperio persa, marcó el momento en que Alejandro Magno dejó de ser un rey conquistador para convertirse en un mito inmortal. En aquella llanura, la estrategia venció a los números, la audacia derrotó al miedo y la historia tomó un rumbo irreversible. Si quieres seguir recorriendo las grandes batallas, los conquistadores legendarios y los momentos que cambiaron el destino del mundo, suscríbete a Legado Inmortal. Comparte este video y deja tu like, porque la historia no muere, se convierte en legado. Y el próximo capítulo ya nos espera.